Mi nombre es Ana. Un nombre sencillo, tan sencillo como la vida que me habían asignado. Durante años, fui la sombra de esa mansión imponente. Una silueta discreta moviéndose entre terciopelos y mármoles. Siempre al servicio de la matriarca, doña Elena. La primera vez que crucé esas puertas, el peso de la riqueza me golpeó como una ola. El aire olía a antigüedad costosa y a soledad. No era mi mundo, nunca lo sería, pensé, pero había una calidez en los ojos de doña Elena que me ancló. Una conexión inesperada que trascendía las barreras invisibles de la clase social. Ella me ofreció un respiro y una tarea noble. Estelstenales, Ocar. Estelstenales, Ocar. Para sus hijos, sin embargo, yo era simplemente Estelstenales. Estelstenales. Ocarlestenales. Ocarlestenales. Ocarles. Ocarles. Ocarlesteneles. Ocarlesteles. Ocarlesteles. Ocarlestanales. Onacudiales. Ocarlestenales. Ocarlestenales. Nunca una persona. Sus miradas me atravesaban, reconociendo mi presencia solo cuando necesitaban algo, como si fuera parte del mobiliario costoso que tanto admiraban. Los herederos, Lorenzo y Sofía, aparecían esporádicamente, como invitados de su propia tragedia. Recuerdo una tarde en particular. Lorenzo, envuelto en un traje de 3 piezas que parecía costarle la sonrisa, me vio limpiando una antigüedad de plata maciza en el salón principal. Ten cuidado con eso, Ana. No tienes idea de su valor, soltó, sin siquiera mirarme a los ojos, como si estuviera advirtiendo a un niño, o a un animal doméstico. Su tono era un veneno sutil, la clara delimitación de que mi valor era nulo comparado con el de cualquier objeto inanimado en esa sala. Para ellos, yo era una extensión de la escoba, el recordatorio molesto de la decadencia de su madre. Nunca se molestaron en preguntar mi apellido, solo Ana, la cuidadora. La opulencia de la casa contrastaba con la soledad gélida de sus habitantes. Una paradoja que siempre me inquietó profundamente. El eco de mis pasos en los vastos pasillos era el único sonido honesto en ese lugar. Mi existencia se reducía a las tareas diarias. Medicinas a tiempo, comidas preparadas con amor, la compañía silenciosa que doña Elena tanto anhelaba. La señora, como yo la llamaba respetuosamente, era un universo de historias y elegancia que se desvanecía lentamente. Y yo, su única oyente constante, la única que realmente la veía, más allá de su fortuna y su avanzada edad. Sin embargo, en el ala privada de doña Elena, las reglas de ese mundo helado se disolvían. Ella no me veía como un uniforme, sino como un puerto. Pasábamos las horas leyendo poesía, o simplemente sentadas junto al ventanal que daba al jardín de magnolias. Ella a menudo me hablaba de su juventud, de una vida anterior a la fortuna, de decisiones que había lamentado, y de amores perdidos que la historia familiar oficial había borrado. Sus ojos, llenos de una tristeza lúcida, me buscaban, confiándome secretos que sus propios hijos jamás conocerían, demasiado ocupados contando su futuro legado. Una noche, mientras le ajustaba una manta de seda, doña Elena me tomó la mano con una fuerza sorprendente para su edad. Ana, susurró, su voz cargada de un peso histórico, tú eres la única que sabe quién soy realmente. La verdad no siempre reside en los documentos públicos, sino en el corazón de quienes honran el pasado. Esas palabras resonaron en mí, un eco familiar que me recordaba la carga que yo también portaba. Mi humildad era mi armadura. Sabía que cada gesto de servicio, cada paso silencioso que daba, afianzaba en ellos la imagen de la simple cuidadora. Era la fachada perfecta. Mientras ellos planeaban cómo repartirían las colecciones de arte y las acciones de la compañía, ignoraban por completo la historia oculta en mi sangre, la misma historia que doña Elena y yo compartíamos en el silencio conspirativo de las tardes. Yo observaba la avaricia en sus rostros, la impaciencia por el fin, y aunque el dolor de ver a doña Elena marchitarse era real y profundo, también crecía en mí una tensa anticipación. El imperio estaba construido sobre cimientos de secretos, y yo era la llave para desenterrarlos. Pronto, ellos vivían en un mundo de cristal, intocable, brillante, pero frágil. Sus hijos, Carlos y Sofía, eran el epítome de la riqueza sin alma. Carlos el mayor, era un hombre de negocios implacable, con una sonrisa calculada que nunca alcanzaba sus ojos, siempre envuelto en el aroma de carísimos puros y colonias que valían mi sueldo de un mes. Sofía, la menor, una socialité cuyo mayor interés era la próxima gala benéfica, no por la causa, sino por la oportunidad de lucir sus joyas más recientes, con un desprecio tallado en su perfil. Me veían con una condescendencia apenas disimulada. Ana, ¿podrías prepararle a mamá su té de manzanilla? Asegúrate de que no esté demasiado caliente, y que lo sirvas en la taza de porcelana que tiene el borde dorado. Solo esa, decía Sofía, sin mirarme, mientras revisaba su teléfono y ajustaba el diamante de su dedo. Siempre era un tono de instrucción.
de exigencia tácita, nunca de petición. Nunca hubo un por favor o un gracias sincero, solo el chasquido frío de su indiferencia. El aire en la mansión del Valle no se sentía como oxígeno, sino como dinero solidificado. Los pisos de mármol pulido reflejaban mi figura con una claridad brutal, obligándome a reconocer mi propia sencillez en medio de su grandiosidad. Cada objeto, un jarrón chino de la dinastía Ming, un piano de cola inmaculado, parecía tener un precio superior a todo lo que yo poseía. Yo era un fantasma necesario en su opulento reino, visible solo cuando necesitaban que un problema fuera resuelto o que su madre estuviera atendida. Su respeto era para otros ricos, para quienes ostentaban un apellido o una cuenta bancaria abultada. Para mí, la cuidadora, el simple engranaje que mantenía su vida cómoda, no había lugar para tales cortesías. Sentía sus ojos sobre mí a veces, no para verme, sino para asegurarse de que estuviera haciendo mi trabajo correctamente. Era una sensación de ser examinado, juzgado en cada paso, en cada respiración, dentro de su opulento reino, como un insecto bajo un microscopio. Un día, mientras yo pasaba apresuradamente por el vestíbulo con las prescripciones médicas, Carlos me detuvo, no con palabras, sino extendiendo la mano, esperando que yo le entregara el sobre que contenía las medicinas de su madre. Sus dedos rozaron los míos por un instante fugaz, y fue como tocar hielo. Ana, dijo, sin siquiera mirarme, los ojos fijos en la pantalla de su reloj suizo que valía una fortuna. Asegúrate de que mamá no haga preguntas sobre la reunión de la junta directiva de hoy. La necesito tranquila. Era una orden para manipular la realidad de su madre, no solo para cuidarla. Su silencio es tan valioso como su tiempo, ¿entendido? Él me miró entonces, brevemente, con esa sonrisa fría y puramente transaccional. No había humanidad en su petición, solo logística. Pero yo siempre respondía con una sonrisa tranquila y profesional. Una fachada que ocultaba la mezcla de tristeza y la inmensa resignación que me acompañaba. Esa noche, en mi pequeña habitación adyacente a la de doña Elena, el desprecio que me arrojaban se sentía como una pesada manta. La resignación que mostraba era un escudo necesario, pero en la intimidad de esas 4 paredes, la verdad que yo guardaba me quemaba. ¿Cómo reaccionarían si supieran? Ellos veían mi paciencia como sumisión. Nunca sospecharon que debajo de la fachada de la simple cuidadora, latía el corazón de alguien que, irónicamente, conocía la casa, sus secretos, y su dueña con una intimidad que ellos nunca se molestaron en cultivar. Mi humilde verdad era el arma que, por respeto y amor a doña Elena, aún no había desenvainado. Mi verdadero mundo, el que me importaba, existía dentro de las 4 paredes de la habitación de doña Elena. Allí, las formalidades se desvanecían y emergía una conexión genuina, tejida a base de conversaciones lentas y miradas cómplices. Ella me contaba historias de su juventud, de sus viajes a Europa en trenes de lujo, de un amor perdido hace mucho tiempo que le había roto el corazón en la Riviera Francesa. Sus ojos, aunque velados por los años y la enfermedad, se iluminaban al recordar, y yo la animaba a seguir hablando. Era una mujer de una profunda inteligencia, una erudita secreta y una sensibilidad exquisita que sus propios hijos parecían haber olvidado o nunca haber conocido. Ella me veía no solo mis manos que la ayudaban a levantarse o la alimentaban, sino también el alma que la escuchaba atentamente. Ana, me dijo una vez, con un suspiro que sonó a arrepentimiento, tú tienes una bondad que pocos poseen en este mundo de avaricia, y un don para ver más allá de las apariencias y las etiquetas superficiales. Esas palabras se grabaron en mi corazón como un tatuaje invisible. Eran un bálsamo para el desprecio que recibía de los demás, un recordatorio silencioso de que mi valor no dependía de la opinión frívola de Carlos o Sofía. Me confiaba sus temores, sus alegrías, sus arrepentimientos sobre decisiones tomadas décadas atrás. Éramos 2 almas, una en la cúspide de una vida larga y la otra en el umbral de su propio destino, compartiendo confidencias en la quietud de una habitación que se había convertido en un santuario lejos del ruido y la frialdad del resto de la casa. Era en esos momentos, susurrándonos en la penumbra tenue, donde realmente me sentía en casa y protegida. A medida que la salud de doña Elena declinaba inevitablemente, sus palabras se volvieron más crípticas, sus miradas más intensas, cargadas de un significado oculto. A menudo, me tomaba la mano con una fuerza sorprendente para su fragilidad física, y me miraba fijamente, como si tratara de comunicarme algo vital, algo que no podía decir en voz alta por miedo o por protocolo. Su agarre era casi desesperado. Hay verdades, Ana, susurró una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo la habitación de dorado y púrpura, que el tiempo se encarga de revelar, por mucho que se intenten ocultar y enterrar bajo montañas de dinero y tradición. Me pregunté con creciente inquietud qué significaban exactamente sus palabras. ¿Eran los desvaríos pasajeros de una mente anciana y cansada? ¿O había un mensaje oculto, una advertencia seria, una inminente revelación? Sentía que me preparaba mentalmente para algo, aunque no sabía para qué, ni la escala de lo que vendría.
La presencia de sus hijos en la casa era cada vez más frecuente, pero su atención se centraba exclusivamente en las finanzas, en las propiedades, en el futuro incierto de la herencia que se avecinaba, no en el bienestar emocional de su madre moribunda. Sus conversaciones giraban en torno a abogados y gestores, siempre en voz baja, siempre lejos de la habitación de doña Elena, como si temieran que ella pudiera escuchar y cambiar su voluntad. Yo los observaba desde la distancia de mi posición, con una creciente sensación de inquietud y desasosiego. La casa entera vibraba con una tensión silenciosa y premonitoria, un preludio tenso de los eventos trascendentales que estaban por venir, y yo, sin saber la magnitud de ello, estaba en el centro, anclada por el amor incondicional a la única persona que parecía importarme en aquel lugar. La indiferencia de Carlos y Sofía era a veces más dolorosa y hiriente que un insulto directo. Mientras yo pasaba noches en vela junto a doña Elena, monitoreando su respiración superficial, asegurándome de que estuviera cómoda, cambiando sábanas frías y ofreciéndole sorbos de agua, ellos dormían plácidamente en sus lujosas habitaciones, ajenos a la lucha silenciosa y solitaria de su madre contra la muerte. Su egoísmo era una manta pesada que asfixiaba la atmósfera. Cuando doña Elena pedía verlos, con un deseo simple y profundo, siempre había una excusa prefabricada y urgente. Una reunión importante en la ciudad, un compromiso social impostergable en el club campestre. Su obligación filial de visitar a mamá se cumplía con rápidas apariciones de 5 minutos, un beso superficial y distraído en la frente, y la pregunta superficial, formulada sin interés: ¿cómo te sientes hoy, madre? La respuesta, generalmente un «estoy bien, cariño», pronunciada con un dejo de profunda tristeza y desilusión, nunca era realmente escuchada o procesada. Yo veía el dolor y la desilusión grabados en los ojos de doña Elena cada vez que se iban apresuradamente, y me enfurecía interiormente, aunque mi furia era una emoción peligrosa que debía mantener oculta y silenciada. ¿Cómo podían ser tan ciegos al sufrimiento? ¿Cómo podían no ver el regalo precioso de su presencia, el tiempo limitado que les quedaba con ella? Para ellos, doña Elena era un símbolo de su estatus social, una fuente de riqueza inminente, no una madre moribunda que necesitaba afecto. Yo era testigo de esta cruel ironía de la alta sociedad, un espectador impotente y resignado en el drama de su egoísmo financiero. Mi silencio no era de sumisión ciega, sino de una fortaleza interior forjada en años de superar grandes adversidades. Había llegado a esa casa con poco más que mis sueños rotos y el corazón herido por decepciones pasadas, buscando una oportunidad digna para empezar de nuevo. La paga, aunque modesta para el calibre de la casa y el trabajo exigente, era suficiente para mis necesidades básicas, y para enviar una pequeña ayuda a mi familia, lejos, en el campo, donde la vida era dura. Pero más allá del dinero, estaba la señora. Ella se había convertido en mi familia adoptiva, en el faro de bondad genuina en un mar de frialdad y pretensión. Mi dolor por su declive constante era genuino, profundo, y lo llevaba en silencio, mientras realizaba mis deberes con la misma diligencia y cuidado de siempre. A veces, me encontraba mirando mi reflejo en los espejos altos y antiguos de la mansión, una figura diminuta, vestida con el uniforme simple y gris, perdida entre la grandeza arquitectónica. Me preguntaba constantemente, ¿quién era yo realmente en este vasto y complicado tapiz de vidas? Una cuidadora, sí, lo era, pero también una mujer con una historia propia, con secretos propios, tan profundos y complejos como los de la familia para la que trabajaba. Los suyos estaban cubiertos de capas de oro y prestigio, los míos, de tierra humilde, sacrificio, y una inquebrantable resiliencia. Yo había aprendido a leer la verdad en los ojos de las personas, una habilidad que me hacía peligrosa en un mundo que vivía de las fachadas, y esa habilidad me decía que la verdad de doña Elena era mucho más profunda de lo que sus hijos jamás podrían concebir. Los últimos días de doña Elena fueron un torbellino de emociones contenidas y expectativas no dichas. Su respiración se hizo más superficial, sus palabras se convirtieron en susurros apenas audibles, como hojas secas al viento. La presencia de los hijos se hizo más persistente, ya no por una preocupación tardía, sino por una expectativa palpable y voraz. Podía sentir el cambio en el ambiente de la casa. El aire se había vuelto pesado con la anticipación, no de una despedida amorosa y sentida, sino de un evento financiero que desbloquearía fortunas. Carlos pasaba horas al teléfono en su despacho, su voz grave y autoritaria, discutiendo con banqueros y gestores de patrimonio, mencionando a menudo la necesidad de una transición rápida y discreta. Sofía, con sus ojos inquietos y ansiosos, recorría las estancias nobles, casi calculando mentalmente el valor de cada antigüedad y cada pieza de arte, midiendo ya los cortinajes de seda. Se comportaban como buitres, planeando el reparto antes de que el cuerpo de su madre se enfriara. Res, 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 eres, res, eres, res, eres, res, eres, culto es, res, eres, res, res, culto es, res, eres, res, eres.
continua fuera un recordatorio incómodo de la enfermedad de su madre. O peor aún, una amenaza inexplicable para sus planes de herencia. Sentía sus miradas indagadoras, como si intentaran descifrar si yo sabía algo crucial, si la señora me había confiado algún secreto de familia que pudiera afectarles negativamente. Estamilia que pudiera. Una tarde, mientras yo preparaba un nuevo sedante, los escuché discutir en voz alta en el salón contiguo, sin el menor respeto por el silencio que requería la habitación de su madre. Es vital que los abogados tengan todo en orden antes de que... Bueno, ya sabes, masculló Carlos. Sofía, con ese tono de superioridad helada que siempre me dirigía, replicó. ¿Y qué hay de las acciones? No quiero que ese fideicomiso sea manejado por terceros. Mamá prometió. Sus voces me golpeaban. ¿A mí? Que era la única que de verdad sostenía la mano de doña Elena. La única que escuchaba sus gemidos y sus silencios. Doña Elena, a pesar de su debilidad extrema, aún lograba una chispa de lucidez. Hubo un momento, la última noche, cuando los hijos se habían retirado a sus habitaciones, que me apretó la mano con una fuerza sorprendente. Sus ojos, antes vidriosos, se enfocaron en mí con una urgencia que me heló la sangre. Ella intentó hablar, pero solo salió un leve quejido. Yo acerqué mi oído a sus labios resecos. El collar. No lo dejes, no dejes que ellos... Su voz se ahogó, la frase incompleta, pero la intención era clara. Había algo que proteger de sus herederos. Un secreto custodiado. Yo asentí, prometiéndole con la mirada lo que no podía prometer con palabras, sintiendo el peso de esa confianza inmerecida que trascendía mi humilde posición. Estanar Tawarle. Me esforzaba por mantener mi compostura, mi rostro inexpresivo y mi uniforme perfectamente planchado, aunque por dentro mi corazón se encogía de pena por doña Elena, y de una creciente desconfianza hacia sus herederos legítimos. La espera era una agonía. Un reloj que marcaba no solo el final de una vida marcada por el privilegio y la soledad, sino el inicio de una inminente disputa familiar por el poder y el dinero. Yo, la simple cuidadora, era solo una testigo incómoda, esperando mi finiquito y sin saber que el testamento, oculto y silente, estaba a punto de reescribir por completo la historia de esa opulenta y desalmada familia. El preámbulo llegaba a su fin. Fue una tarde de lluvia densa y persistente, con el cielo tan gris como mi alma devastada, cuando doña Elena dio su último aliento. Yo estaba a su lado, como siempre, sosteniendo su mano fría y frágil, como había hecho tantas veces antes en momentos de dolor. Sus ojos, antes llenos de historias, se abrieron una última vez, buscando desesperadamente los míos, en un reconocimiento final. Con una fuerza que no esperaba de su cuerpo agotado, apretó mi mano, y susurró una única y potente palabra: verdad. Era un aliento, un mandato, y una confesión, todo a la vez. Luego, un último suspiro tenue, y la quietud absoluta invadió la habitación. Un silencio pesado que prometía un antes y un después. Yo no pude contener las lágrimas. Lloré en silencio por ella, por nuestra profunda conexión forjada en la intimidad, por el fin de una era de bondad que se extinguía. Ella se había ido, y una parte de mí, de mi propósito, se fue con ella. Pero esa palabra verdad, resonó en mi mente como una campana de bronce, un eco que se negaba a desaparecer. ¿Qué verdad? ¿Qué secreto monumental había guardado hasta el final? Limpié mis lágrimas rápidamente, recompuse mi postura, y salí de la habitación para informar a la familia, mi cuerpo temblando por el esfuerzo y el dolor. Mis ojos ardían, mi voz temblaba levemente, pero mi deber me llamaba a enfrentar el frío mundo exterior. La mansión, que antes había sido un refugio de silencio compartido, ahora se sentía aún más vacía y fría, un mausoleo para los secretos que ella había llevado consigo, y una promesa tácita que sentía en mi interior de honrar su memoria y descifrar su última voluntad. La noticia de la muerte de doña Elena se extendió como un reguero de pólvora entre los círculos sociales de la élite, y, lo que era más importante para la familia, entre los abogados de alta alcurnia. La mansión se llenó rápidamente de gente, pero no de duelo sincero ni de dolor compartido. Eran visitas de compromiso, expresiones de pésame vacías y teatralizadas, miradas curiosas evaluando el estado de la fortuna y el valor de las piezas de arte en las paredes. El ambiente se había vuelto transaccional. Carlos y Sofía se movían con una eficiencia macabra, organizando el funeral con todo el boato social requerido y, simultáneamente, discutiendo el inventario de bienes con sus asistentes personales. Su dolor era una formalidad, un velo transparente y superficial que apenas cubría su impaciencia y su ansiedad por el dinero. Me sentía como una extraña en mi propio dolor, una figura marginal y desechable en su tragedia bien orquestada para las cámaras. Me ignoraban casi por completo, salvo para darme instrucciones precisas sobre la limpieza de la casa para los invitados, o para preguntar si sabía dónde estaba algún documento importante, o llave de la caja fuerte. Yo solo observaba, con el corazón pesado y un nudo en la garganta,
El contraste brutal entre la dignidad silenciosa de doña Elena en vida, y el frenesí de codicia que desató su muerte repentina. El respeto se había esfumado. El silencio de mi genuina pérdida se ahogaba bajo el estruendo de su avaricia. Una tarde, mientras yo preparaba un té en la cocina para las visitas de pésame, Sofía irrumpió. Su rostro demacrado por el estrés de la logística, no por la pena. Me exigió que localizara las joyas más importantes de la abuela, con un tono que mezclaba desesperación y desprecio. Asegúrate de que todo esté contabilizado, mujer, y no toques nada que no sea estrictamente necesario. ¿Entendido? La plata antigua debe limpiarse, pero con guantes. No queremos huellas dactilares equivocadas. Siseó, clavándome una mirada que me reducía a una simple sirvienta con manos sucias. Ni siquiera me preguntó cómo me sentía tras la pérdida de la persona que había cuidado incondicionalmente durante 5 años. Para ella, yo era un estorbo, o, peor, una potencial amenaza para el inventario, fácilmente acusable si algo desaparecía. Carlos, por su parte, pasaba horas al teléfono en el estudio de doña Elena, a menudo dejando la puerta entreabierta para que yo oyera, de forma supongo que intencionada, fragmentos de conversaciones sobre fideicomisos, acciones, y la venta de la finca costera. Sí, hay que liquidarlo antes posible. Antes de la lectura, por si acaso, lo escuché decir una vez, su voz resonando con una frialdad matemática que me heló la sangre. Ellos ya estaban repartiendo un futuro que ni siquiera sabían si les pertenecía. La ironía era un puñal en mi pecho. Mientras ellos luchaban por el control de cuadros y cuentas, yo custodiaba algo mucho más valioso y peligroso. La verdad de la difunta. Recordé de nuevo las manos huesudas de doña Elena aferrando mi muñeca, su aliento débil, el olor a lavanda y morfina. No dejes que se salgan con la suya, hija. Tú eres la única que entiende. Esas palabras, ambiguas para el mundo exterior, eran un código sagrado para mí. Honrar esa verdad no significaba solo vengar mi propio trato como cuidadora invisible, sino preservar el último deseo de una mujer noble que había vivido prisionera de su propia familia. El peso de ese conocimiento me daba una fuerza tranquila. Observaba a Carlos y Sofía correr de un lado a otro, agotados por su propia codicia, y me prometí que, de alguna manera que aún no podía concebir, honraría su memoria y la verdad que me había susurrado, sin importar el costo que eso implicara. Me preguntaba si estaban preparados para la verdadera tempestad que se desataría justo después de la lectura del testamento, cuando la simple cuidadora revelara el linaje que doña Elena se había guardado hasta el final. Los días que siguieron al funeral fueron un hervidero constante de rumores y especulaciones. Los empleados de la casa, aunque profesionales y discretos, hablaban en voz baja sobre la enorme herencia, sobre las propiedades en el extranjero, desde un viñedo en Toscana hasta un apartamento en Mónaco, y las colecciones de arte invaluables que llenarían un museo. Se especulaba con fervor sobre quién recibiría qué parte, y la tensión entre Carlos y Sofía era palpable, a pesar de sus intentos fallidos de mantener una fachada de unidad y decoro familiar ante la sociedad. Yo escuchaba sin participar, mis oídos afinados por la proximidad y la necesidad de entender el ambiente cargado que me rodeaba. Me sentía una intrusa en esa familia que se desmoronaba por la avaricia, pero una intrusa que había sido testigo de la vida más íntima y vulnerable de la matriarca. Sabía más de doña Elena que sus propios hijos, y esa certeza me daba una extraña forma de poder interior, aunque no la ejerciera abiertamente. Los abogados de la familia eran figuras sombrías y solemnes que entraban y salían, portando maletines de cuero y documentos sellados. Susurros sobre cláusulas intrincadas, fideicomisos offshore y divisiones complicadas se filtraban por las puertas entreabiertas de la biblioteca. Nadie me preguntaba mi opinión, claro, ni siquiera mi experiencia con la señora en sus últimos años. Yo era simplemente la cuidadora que había cumplido su función y que pronto sería despedida. Pero mi corazón latía con una intuición poderosa, una sensación de que algo grande, algo totalmente inesperado para ellos, estaba a punto de ocurrir. Un acto final de justicia poética. La carta llegó una semana después del funeral, en medio de una pila de correspondencia irrelevante para mí. Un sobre grueso, de papel crema pesado, con el membrete grabado del bufete de abogados más prestigioso y temido de la ciudad, los mismos que manejaban los asuntos de la élite desde hace un siglo. Contenía una invitación formal y severa para la lectura del testamento de doña Elena, fijada para el próximo jueves, y para mi sorpresa total, mi nombre estaba allí, impreso en tipografía elegante. Ana Méndez. Una pequeña línea en un párrafo, una mención inconfundible y perturbadora. Vi a Sofía leyendo la suya en la sala de estar, con una ceja arqueada por el desconcierto, y luego sus ojos se encontraron con los míos. Había una mezcla hiriente de sorpresa, ultraje y profunda molestia en su mirada, como si mi inclusión en tan sagrado y exclusivo evento familiar fuera una afrenta personal y un error logístico imperdonable. Carlos también me miró desde el marco de la puerta, con una expresión de desaprobación helada. ¿Por qué la cuidadora estaría presente en la lectura del testamento?
parecía decir su expresión, su mandíbula tensa. Yo misma me lo pregunté. ¿Por qué doña Elena me había incluido? ¿Qué posible interés podría tener yo en su vasta fortuna, más allá de la modestia de mi paga mensual? Mi corazón comenzó a latir con una fuerza inusual. Un presentimiento. La palabra verdad de doña Elena resonó con más fuerza que nunca en mi cabeza. Sentí una punzada de nerviosismo mezclada con una extraña emoción de anticipación. Algo se estaba moviendo irreversiblemente, y ese simple trozo de papel era la llave. El día de la lectura del testamento se acercaba con rapidez ominosa. Y la tensión en la mansión era casi insoportable, cortante como el cristal. Carlos y Sofía se dedicaban frenéticamente a discutir estrategias legales con sus abogados por teléfono, sus voces elevándose a veces en acaloradas disputas sobre qué parte de la herencia les correspondía por derecho y antigüedad. Yo, en mi papel inmutable de cuidadora que esperaba la fecha de su despido, me movía por la casa con una sensación de irrealidad flotante. Había limpiado, ordenado y preparado minuciosamente el salón principal para el evento, como si estuviera organizando otra de sus cenas de gala, aunque esta era mucho más siniestra y significativa. Me puse mi mejor vestido, sencillo pero pulcro, de color azul marino, el único que poseía que no era mi uniforme de trabajo. Sentía las miradas persistentes de los otros empleados, una mezcla incómoda de curiosidad y un poco de envidia. ¿Qué podría recibir yo, la humilde cuidadora que apenas llevaba unos años en la casa? Probablemente una pequeña suma, un bono por mis servicios leales, un gesto de caridad. Eso era lo que todos esperaban, y lo que yo había asumido. Pero en mi interior, algo, una voz tranquila que provenía de doña Elena, me decía que no era tan simple como una propina. Doña Elena nunca hacía nada sin un propósito profundo y complejo. Y esa verdad, que había susurrado, sentía que la respuesta a esa verdad estaba a punto de ser revelada públicamente. Mi destino, y tal vez el de esa familia, estaba a solo unas horas de ser reescrito. La mansión resonaba con el eco de la avaricia. Carlos, con su traje de 3 piezas perfectamente cortado, paseaba furioso frente a la chimenea apagada, gesticulando hacia su abogado virtual. No me importa lo que diga el artículo 5. Yo soy el primogénito. El control de la empresa matriz es mío por tradición, y francamente por intelecto. ¿Creen que Sofía puede manejar la junta? Sofía, por su parte, tecleaba frenéticamente en su móvil, su rostro tenso por el botox y la ansiedad. Carlos es un bruto. Me conformo con la finca de Toscana y las acciones liquidables. Pero solo si él no las toca. Esos activos me corresponden por el tiempo que dediqué a mantener las apariencias ante mamá. Masculló a su interlocutor, sin preocuparse de que yo, el salón principal de la mansión, el mismo donde doña Elena recibía a sus invitados más distinguidos con copas de champán y música clásica, se convirtió en el escenario frío de la confrontación. Una gran mesa de caoba pulida, tan reflectante que parecía espejo, ocupaba el centro, rodeada de sillas antiguas tapizadas en terciopelo rojo. Los abogados, impecablemente vestidos de negro, y con rostros de piedra, ya estaban sentados, con montones de documentos legales frente a ellos. La solemnidad del ambiente era casi asfixiante. Carlos y Sofía llegaron tarde, envueltos en su aura de superioridad y vestidos con ropa sobria pero extremadamente cara, saludando apenas con la cabeza a los abogados y dedicándome a mí solo una mirada fugaz y llena de desprecio, como si yo fuera un fantasma. Ana, ¿qué haces aquí? Seguramente hay un error. Tu presencia es totalmente innecesaria, murmuró Sofía, su tono lleno de irritación mal contenida, mientras se sentaba con un ruido sordo. Carlos simplemente me miró, con una expresión de desaprobación que era casi física. Sentí el peso de sus prejuicios, el estigma de ser la simple cuidadora, que había invadido su espacio sagrado. Pero me con acento agudo de valor y dignidad, recordando las palabras de doña Elena y su sonrisa bondadosa. Tomé asiento en una silla discreta en un rincón, sintiéndome pequeña por la posición social, pero con una inexplicable calma interna. El ambiente era denso, cargado de expectativas financieras, de codicia latente, y de juicios silenciosos. Este no era un mero evento legal. Era una batalla silenciosa y definitiva por el legado de una mujer. Y yo era un peón inesperado y crucial en el tablero que ellos no habían considerado. El abogado principal, un hombre de rostro serio y gafas finas que brillaban bajo la luz del candelabro, carraspeó y golpeó suavemente la mesa para captar la atención. Un silencio tenso y profundo se apoderó de la sala, roto solo por el murmullo lejano del tráfico de la ciudad. Los familiares se inclinaron hacia adelante, ansiosos. Estamos aquí hoy para dar lectura al último testamento y últimas voluntades de la señora Elena Vargas de Altamirano, anunció con voz grave y profesional. Carlos y Sofía se enderezaron inmediatamente, sus rostros impacientes y sus manos apretando los reposabrazos de sus sillas. Yo mantuve la vista baja, mis manos entrelazadas con fuerza en mi regazo, el corazón golpeándome en el pecho como un martillo.
Las primeras cláusulas eran las esperadas. Menciones de las fundaciones de caridad que doña Elena apoyaba, algunas joyas específicas de la familia para Sofía, participaciones en empresas y acciones en la bolsa para Carlos, el heredero varón. El abogado detalló minuciosamente la distribución de activos menores. Mis ojos se posaron en la portada del documento, sellada con el elaborado escudo familiar. Era una pieza de historia, una narrativa final que la matriarca había dejado para el mundo. Pero sabía, con una certeza que me daba escalofríos, que el verdadero giro, si es que lo había, no residiría en las obviedades financieras. Tenía la fuerte sensación de que lo más importante, lo que doña Elena había intentado desesperadamente decirme con su último aliento, aún estaba por llegar. Y mi papel en esta historia, la de la simple cuidadora, estaba a punto de cambiar para siempre, de una manera que desafiaría toda lógica social. El abogado continuó su lectura, su voz monótona llenando el salón, dedicando tiempo a propiedades de menor valor y colecciones de objetos que resultaban irrelevantes para los herederos principales. Habló de donaciones a fundaciones benéficas, de pequeñas asignaciones a primos lejanos y empleados de larga data que habían servido a la familia por décadas. Cada mención de un nombre que no fuera el mío provocaba un suspiro de alivio en mi pecho, mitigando mi ansiedad, y a la vez, una punzada de expectación. Los sobrinos y cuñadas de doña Elena, sentados a mi alrededor en la enorme mesa, intercambiaban miradas de impaciencia y gestos de desdén apenas disimulados, como si cada palabra fuera un mero trámite tedioso, antes de llegar a la verdadera repartición de la fortuna mayor. Me veían, sin duda, como una intrusa, una figura insignificante en aquel drama familiar de alto nivel, una simple cuidadora, que esperaba, quizás, una propina considerable por sus servicios. Podía sentir sus ojos sobre mí, juiciosos, despectivos, calculando mi valor cero en su ecosistema. Yo solo apretaba mis manos bajo la mesa, recordando las últimas palabras de doña Elena, sus ojos llenos de una intensidad que trascendía el cansancio de su enfermedad. Todo se revelará, mi niña, ten paciencia. Y no dejes que el brillo hueco del oro te ciegue a la verdad de lo que realmente importa, la sangre y el corazón. Sus palabras resonaban en mi alma, un eco suave de cariño en medio del eco seco de la voz del abogado. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, sintiendo que cada minuto que pasaba era solo el prólogo lento a un acto principal que nadie, excepto ella y yo, podía siquiera imaginar. La tensión se apoderaba del ambiente, espesa y tangible, cargada de expectativas no cumplidas y de promesas aún no pronunciadas. El abogado estaba llegando al punto de inflexión. El abogado hizo una pausa dramática, se ajustó las gafas de montura de oro y tomó un sorbo lento de agua, pareciendo medir el impacto de lo que estaba a punto de decir. Mis nervios estaban a flor de piel, podía escuchar mi propia sangre corriendo. Sentía las miradas de los familiares sobre él, expectantes, anhelantes de escuchar sus nombres vinculados a millones de dólares y propiedades. Volvió a carraspear y su tono, antes formal pero distante, adquirió una seriedad inusual, casi reverencial, como si estuviera a punto de leer un edicto real. Y ahora, dijo, su voz resonando con una autoridad renovada, que silenció incluso los murmullos más discretos, pasamos a la disposición principal y fundamental, de la herencia de doña Elena de la Vega. Una electricidad palpable, como un rayo antes de la tormenta, recorrió la sala. Vi a la sobrina mayor, Rosalía, ajustarse su collar de perlas con una sonrisa apenas contenida, segura de su victoria y de su linaje. Carlos se inclinó hacia adelante, con una expresión de, por fin. Doña Elena, continuó el abogado, su voz clara y firme, clavando la mirada en el documento, dejó explícito en este testamento su deseo de reconocer un vínculo profundo. Una unión que trascendía las apariencias, las convenciones sociales y los secretos de alcoba. Un lazo de sangre inquebrantable que, por años, fue un secreto guardado con celo y dolor. Declaró que la mayor parte de su patrimonio, incluyendo la mansión principal, todos sus vehículos de lujo, las propiedades y la totalidad de los activos financieros en fideicomisos, no iría a sus parientes consanguíneos por línea colateral, sino a una persona que, en sus propias palabras grabadas en la cláusula 17, es la luz de mi vida, mi legado más preciado, mi propia carne y sangre, a quien el destino me ha permitido reencontrar en mis últimos años. Las palabras del abogado cayeron como piedras sobre el silencio mortal de la sala. Los rostros de la familia pasaron de la expectativa codiciosa a la confusión total, y luego a una indignación creciente y salvaje. Mis ojos se abrieron de par en par, incapaz de respirar. ¿Sería posible que esto se tratara de mí?